Recién grabé un video criticando a una astrónoma diciendo que no se entendía el ataque hacia los astrólogos o hacia otras formas así de espiritualidad alternativa, tipo el tarot, de Reiki, esas cosas, ¿no? Bueno, yo dije que no sentí, que es porque no les gusta. En realidad es mentira. Hay una intención política detrás de estos ataques que son presuntamente inocentes. La ciencia se institucionalizó y ese lugar que ocupaba antes la religión lo pasó a ocupar la ciencia. Entonces, esta forma del discurso científico es una forma de ejercer también control sobre las prácticas de espiritualidad en general, no solamente estas que son alternativas, en general. Figúrense en que antes los científicos eran tranquilamente astrólogos, eran tranquilamente alquimistas, al mismo tiempo se dedicaban también a la religión, eran parte del clero los científicos. Y sin embargo, recién en esta época no solamente se critica a los que nos dedicamos a estas espiritualidades alternativas, sino a la gente que practica religión de parte del campo científico. ¿Por qué? Simplemente porque es un ataque que está, te diría, aceptado socialmente. Es parte del discurso científico y es parte de imponer a la ciencia como una nueva forma de entender la realidad. Como una nueva religión. Lamentablemente es una nueva religión. Cuando surge el término pseudociencia, que esto fue en el siglo XVIII, creo que fines del siglo XVIII, en realidad era una forma también de criticar el uso de la astrología y otras terapias en la medicina. Era como una forma de diferenciarse la medicina de la práctica médica basada en ciencias que estaban ya en ese momento, se adaptaban más a método científico y cosas que no tenían mucha explicación científica, como la astrología, por ejemplo. Pero el que popularizó eso fue Karl Popper, el término pseudociencia. Y lo hizo en realidad para separar el método científico, el método hipotético deductivo, de otras formas de hacer ciencia que no se adaptaban a ese método. Y está bien, fue revolucionario en su época. Pero ya pasamos la época de Popper, estamos viviendo otro momento histórico. Pasaron ¿cuánto ya? Como 100 años de eso, un poco más. Entonces creo que estamos contemporáneamente en otro momento, tanto de la historia de las ciencias como de la historia de la misma religión y de la historia de la espiritualidad. Entiendo que es muy difícil separar los discursos. Yo lo que noto es que hay mucho discurso, tanto del lado de la espiritualidad alternativa, sobre todo de la New Age, que está muy a favor de movimientos de derecha, está muy a favor de prácticas que incluso rozan lo clandestino, o sea, rozan lo legal, ahí está mejor. Pero también estamos en ese momento con las religiones que están impuestas por el sistema. Estamos con la religión evangelista también, que tiene su discurso de derecha, que también tiene su apoyo a regímenes reaccionarios y que aún así tiene muchísima llegada en gran parte de Latinoamérica. Y lo mismo tenemos con la Iglesia Católica, que aún sigue conservando una parte que es totalmente rancia, a pesar del intento de lavado de cara y el intento de reforma del Papa Francisco sobre la misma Iglesia Católica, que hace que acepte o se adapte a los tiempos contemporáneos, ¿no? Lo que yo quiero decir es que este ataque no es adrede, está en las currículas de las universidades. No digo atacar a la astrología u otras ciencias alternativas, pero, y lo pongo entre comillas, sí, los docentes bajan mucha línea en relación a eso en las facultades. También, obviamente, hay proyectos institucionalizados, como por ejemplo en España, que incluso había, no me acuerdo qué ministro era, que estaba empecinado con atacar a la astrología y a las pseudociencias, le dicen ellos. Después otros casos que tenemos son, no sé, los Pablo Salum de la vida, que se ponen a acusar de estafadores a los tarotistas, de estafadores a los astrólogos y lo que sea. Es muy grave acusar a alguien de estafa, porque hace algo que a vos no te gusta. Pero también responde, acá hay un marco para que vos puedas atacar. Hay un marco social para atacar a los que se dedican a las terapias alternativas. Evidentemente yo estoy en el medio, porque entiendo también que mucha gente que se dedica a las terapias alternativas baja unos discursos horribles. Pero
tampoco eso excluye a la gente que se dedica a las ciencias en general a bajar discursos de odio contra la gente que se dedica a las terapias alternativas y a la religión. Pero, bueno, de nuevo les digo, no es... Esta división no es inocente, no es una cuestión inocente, es una cuestión que tiene cierto apoyo político, por eso se difunde.